Hola a todos, les habla Ana Carit nuevamente y como ya les había comentado en una grabación anterior, iba a hacer todo lo posible para reunirme con la gran Lola para hablar del perdón, esta herramienta, por darle un nombre, que se está usando mucho últimamente. Lleva muchos años, pero últimamente como que está más en auge. Usar el perdón como una potente herramienta para la sanación. Y bueno, yo quise apoyarme en la experiencia de Lola, que su nombre es Lucía Colón, para hablar un poco de esto, ¿no? Antes quiero presentarla. Lola es una terapeuta del perdón radical desde el año 2006. Y bueno, además de muchos otros dones que ella tiene, ¿no? Muchas habilidades como profesional y como persona. Yo aquí tengo dos libritos súper útiles que han sido para mí. El perdón radical, que es la terapia que ella trabaja. Y este es uno que lo escribió personalmente, Baja Autoestima, y que todavía hay un libro que está en tu página, elperdonradical.es, que es las 13, recuérdamelo por favor, Lola, las 13 herramientas, las Los 13, 13 pasos, los los, 13 pasos. los 13 pasos, exacto. Pero no, Tengo no es pendiente. un libro, no es un libro, es, es un proceso para escuchar y seguir. Ah, ok, ¿Sí? Y vale, es un total de cinco audios, un poco cuatro explicativas, y entonces el principal, que es como una meditación, ¿no? Te lo pones y en lugar de... Porque en el Perdón Radical trabajamos mucho con una plantilla, con una especie de vale. cuestionario Mm, que nos lleva a través de un proceso hasta la liberación de la cosa que estamos trabajando. vale, Eh, el, perfecto. el proceso de los 13 pasos que tengo en mi página es lo mismo, pero en audio. O sea, Ah, entonces se perfecto. puede escuchar, hacer incluso lo mejor es poderlo vocalizar. Es decir, a medida que lo escucho, lo voy haciendo. Ok, Entonces, sí, es como para reforzar eso que estamos escuchando. digo, para no escribir, Bueno, también sirve. A ver. Bien, aunque recomiendo escribir, porque es el primer paso. La gente que lleva un diario, de alguna manera lo saca de dentro y se aclara mejor, ¿no? Y ya es un principio, escribir lo que uno siente, tal cual. vale, vale. Bueno, entonces ya saben que está ahí en la página elperdonradical.es, los 13 pasos, que bueno, yo ya voy a descargármelo, que lo tengo pendiente de hace un tiempo. Mira, Lola, el perdón es algo que yo he querido un poco profundizar últimamente también, porque en las terapias que trabajo, digamos que como conclusión siempre terminamos perdonando, ¿no? Perdonando aquello que antes veíamos como una percepción distinta, lo cual le hacíamos como una especie de imagen distinta a la escena que se había producido, y con el perdón todo cambiaba, ¿no? Todo cambiaba, era una especie de liberación que permitía complementar este proceso de sanación. Entonces, antes de entrar en lo que es esto del perdón radical, ¿no? Cómo esto sana, quisiera saber un poco qué entendemos por el perdón en sí. O sea, ¿por qué el perdón hasta ahora no lo habíamos visto de esa manera? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, partiendo como que de lo básico, ¿qué es el perdón? Vamos a ver, voy a intentar explicarlo, a ver si estoy inspirada. Em, el perdón es un concepto que ha sido primero acuñado, creo, puedo decir, asociado con religiones, incluso el budismo, Vale, eh, aparte de la iglesia católica o cristiana, eh, incide en que hay que perdonar, ¿no? Hay que. Pero este hay que tiene un poco de inconveniente porque es una violencia hacia uno mismo, porque si me han hecho daño y tengo que a la fuerza de alguna manera perdonar, claro, claro. no me estoy reconociendo, no me estoy honrando, me estoy violentando, digamos, según
una indicación moral, ¿no? Moral o quizá filosófica, pero sobre todo moral. Es decir, que perdonar es indispensable, es obligatorio y hay que hacerlo, más o menos, Claro, ¿no? O así sí, lo percibimos cuando, por ejemplo, no, hablamos con amigos o con familiares o incluso con alguien que está dentro de un sistema de iglesia, ¿no? De iglesia o de lo que sea, de espiritualidad. Llega un momento donde de alguna manera se cansan de que estemos hablando y nos dicen, bueno, pues ya tendrás que perdonar, ¿no? Déjalo, olvídate, ¿no? sí, Lo que pasa sí. es que, Y un las poco, heridas perdón, lo terminamos haciendo como un acto de rebeldía más que como comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? mm, lo hacemos más por obligación y esto no Sí, es bueno, no es bueno, exacto. no es bueno. Incluso si es digamos, hay personas que ven la vida y dicen, es todo bonito, ¿no? Mm, Bien, vale, perfecto, perfecto, pero no, porque entonces este todo bonito es como una alfombra y debajo hay mucho polvo, ¿me entiendes? Y luego en su vida se reproducen cosas y tal y no lo entienden y hay que ir a ver lo que hay debajo de la alfombra y esto sería un proceso de perdón, ¿no? vale, Hay dos cosas. O nos han herido cuando éramos pequeños, inconscientes. En fin, quiero decir que la infancia no es el momento de perdonar. La infancia está creciendo, está aprendiendo y recibe impactos, ¿no? Almacena vale, impactos, ¿vale? vale. Entonces, se puede ayudar a la infancia escuchándola, creyéndola cuando dice que le han hecho daño y apoyándola o yendo a un terapeuta, en fin, para ayudarnos. Sobre todo apoyando y creyendo. Luego, de adulto, tenemos recuerdos o tenemos resentimiento por aquella persona o aquella circunstancia que me hizo tal cosa, ¿no? Y intentamos vivir con ello. Hay personas que lo rechazan, si lo ponen bajo la alfombra y hay un peligro. Son los que niegan, ¿no? Que pasó algo, ¿no? Bueno, Sí, mejor no pasó nada, no pasó nada, lo olvido. No, no, no. Es vale. que está almacenado en el cuerpo y el cuerpo no lo olvida. Yo con mi mente todopoderosa puedo decir, aquí paz, Aquí no pasa pero, nada. pero el Y cuerpo va creándose lo tiene que pudiera limitación. llamarse esto de la sombra, eso debajo de la alfombra. Pudiera ser como nuestra sombra que se va creando allí. Sí, la sombra es todo lo que no es bonito de enseñar a los demás y a mí misma. Vale, Según perfecto. mis conceptos morales, mis valores y tal, considero, por ejemplo, que ser egoísta es malo, ¿no? O Sí, tener rencor es malo. Y entonces lo niego, lo rechazo, no me lo enseño ni a mí misma ni a los demás, ¿no? De hecho, cuando estás en sociedad, si expresas o manifiestas ciertos sentimientos, inmediatamente te censuran, ¿no? sí, correcto. Te reprueban, te obligan a, como a retroceder, ¿no? Y a quedarte con el paquete, ¿no? Porque aparentemente no estás encajando en los lineamientos que deberían ser. Que deberías. Que deberían ser. Exacto. Entonces, este perdón que conocemos hasta ahora viene siendo, en resumen, como algo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, olvidar porque sí, por no crear conflictos quizás, por estar bien Exacto. con esa persona, ¿no? Bueno, vamos a olvidar Es porque, una, bueno, para ver si se acaba esto aquí. es una imposición Imposición. del entorno y de la sociedad y es una autoimposición. Si yo temo los conflictos por lo que sean, quiero que haya paz y armonía, voy a tender a apagar esto, intentar apagarlo, ¿no? Sí, Callarlo. Entonces, en este sentido, ese tipo de perdón lo vivimos como una obligación, ¿no? Eh, Pasa una cosa con el tipo de perdón habitual, es que con el tiempo se va reduciendo, digamos, el sufrimiento se va reduciendo, pero tarda muchísimo, puede tardar 20, 30 años en difuminarse por efecto del tiempo. Entonces, y como vienen otros agravios, claro. como se Incluso añaden otros, sí, incluso el perdón podría transformarse a su vez en parte del conflicto, ¿no? El
¿En qué? ese tipo de perdón, al convertirse en algo que me siento obligado a hacer, pudiera también convertirse como una especie de tensión en mí, ¿no? Y formar parte de una emoción allí que no se comprende y transformarse a su vez en un síntoma. ¿Sabes? Como Exact- que, Exactamente. bueno, me siento obligado a hacer esto que no quiero y allí estoy generándome una fricción de lo que quiero y lo que no quiero. Y lo Y, que no quiero o no puedo, o ¿sabes? no puedo, exacto, porque acarrearía supuestamente mi exclusión de todo lo deber ser. Y esto al final se transforma en un síntoma al no liberar, al no ser coherentes con lo que realmente queremos hacer, viene al final. Quizás puede ayudar, como dices tú, con el tiempo. Hay personas que, bueno, que sí realmente lo dejan pasar y lo olvidan de verdad, pero Sí, con o tiempo pierde fuerza, pierde, ¿sabes? exacto. Pierde energía por el asunto, pierde energía por efecto del tiempo. Sí, pero quizás esas cosas, Lola, cuando uno cree que se olvidan, que están en el pasado, viene nuestro amigo el universo y nos las vuelve a poner, ¿no? Nos las pone allí sobre la mesa como para que la Sí, volvamos a ver. La volvamos a sí. ver y nos demos cuenta que hay algo no resuelto ahí, que hay un perdón no entregado realmente y que Sí, tenemos que enfrentarlo. sí, hay que comprender también que todo es energía, ¿no? Y cuando hablamos de perdón, es un poco como si habláramos de un bálsamo eh, para que vamos a poner sobre cierta energía que nos habita, ¿entiendes? Vale, vale. Es decir, que cuando a mí me han hecho daño por lo que sea, estoy hablando de manera muy corta, muy estereotipada, pero para entenderlos. Me han hecho daño y yo guardo, primero, dolor, ¿no? Primero está el dolor, ¿no? Y el dolor suele pasar es corto, en fin, es como una herida física que acaba cicatrizando y dejando una cicatriz, pero lo que queda es lo que llamamos el sufrimiento. Es decir, todo el sufrimiento se extiende en la vida por el recuerdo de esa cosa, por la tensión entre que, ¡ay, cómo me gustaría olvidar eso para vivir mi vida, ¿no? Y Sí, estar libre. Pero ahí es sufrimiento y es eso lo que nos envenena. Entonces el sufrimiento es una energía que dura muchísimo más, que nos vale, acompaña muchísimo más y es la que nos hace daño. Y si la metemos bajo la alfombra, o sea, nos anestesiamos de alguna manera, ¿no? Con distracciones, con lo que sea, eh, ahí está, ahí sigue. Y el problema es que se sepulta, o sea, acaba, digamos, como yo no le estoy prestando atención ni nadie, se entierra, ¿no? Como ciertos animales que cuando viene la sequía se entierran vale, para quedar en un lugar fresco y tal, pero en este caso se entierra en el cuerpo, se endurece y puede dar lugar a enfermedades. claro. Dicen, o sea, yo leí que Colin, el creador de la técnica, lo vio también, que, por ejemplo, un cáncer suele aparecer 7 años, más o menos, después de un impacto, es decir, de algo que me ha hecho daño, yo qué sé, puede ser una infidelidad, estoy diciendo cualquier cosa, pero es Sí, para sí, dar sí, ejemplos, sí, ¿no? Una infidelidad, pero yo digo, tengo que perdonar, quizá tengo intereses, es decir, si rompo con la persona me voy a quedar con menos dinero, entonces, ¿qué hago? Digo, no pasa nada, entonces me agarro ¿cómo decir? Temas espirituales para decir, no, hay que perdonar y tal, perdono, y sigo como de costumbre. Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Esto lo he puesto bajo la alfombra. Lo he puesto bajo la alfombra. Y como no le he prestado atención, no he atendido ese dolor, ese sufrimiento, no me he atendido a mí misma, no he sido honesta, auténtica, y he llorado todo lo que he necesitado o he dado golpes en un cojín,
o he dicho toda mi rabia, o a la persona que me ha sido infiel, por ejemplo, no le he soltado todo a la cara, no he tenido explicaciones, que a veces es una manera de resolver también, Sí, porque sí, el otro se da cuenta, pide perdón o le da igual, pero en fin, uno aclara la situación así, ¿no? claro, ¿Verdad? Como no lo he hecho y esto enterrado en mí, pues es un tóxico, es tóxico, es una cápsula tóxica que va a seguir su camino y que se va a instalar allí y se va a montar la casa, vamos. claro, claro. Y se transforma en lo que Entonces, se transforma, claro. exacto, entonces se puede transformar pues, en cáncer, se puede transformar en tensión alta, por ejemplo, en diabetes, etcétera. En fin, un sinfín. En todas las enfermedades hay un gran componente psicológico. Claro, no damos abasto, ¿no? No damos abasto. Sí, Pero un sistema como el perdón radical, por ejemplo, permite de ir barriendo, ¿me entiendes? A medida vale, que... Porque lo que pasó, como decía, se replica en el presente. A claro. veces en menor medida, a veces es más pequeño, ¿no? Pero me molesta y me despierta una reacción que Claro, merecía la primera vez, ¿no? Que claro, la primera vez que pasó. Y entonces esa reacción a mí me tiene que indicar, aquí hay tomate, aquí hay algo. Y sí, entonces uso el proceso para limpiar esto, para deshacer la bola, ¿no? sí. Para soltar. Yo creo que una de las razones, em, bueno, particularmente que lo interesante que me parece a mí ahora trabajar con el perdón, es que hasta ahora nosotros no nos dábamos cuenta de que cuando pasa algo así, siempre eso de perdonar es porque también es, la forma como perdonamos hasta ahora es como también pensar que la culpa, o sea, yo te voy a perdonar porque tú eres aunque tú eres culpable de algo que me ha pasado, ¿entiendes? Entonces, pensar en esa dirección siempre nos ha hecho retener o no nos ha hecho investigar más allá de ver cuál es la verdadera razón por la cual se produjo esa situación. Entonces, yo lo que creo es que fue tu culpa, me ha causado tanto daño que me ha generado una emoción de ira contra ti que no puedo aceptar y, y esto me lo guardo y lo creo así, o sea, no digo, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo se puede resolver? ¿Realmente es culpa de él o es algo que está aquí naciendo para algo? Y entonces ahí donde como que el perdón comienza a dar esta vuelta. El perdón siempre ha sido así, pero ahora que lo estamos viendo de esta manera, ¿cómo es que no existe ningún culpable afuera, sino que cuando pasan estas situaciones tendríamos que ver cuál es la razón por la cual están pasando? Entonces viene lo que es un verdadero perdón para sanar, ¿no? Y me imagino que una tendencia es este perdón radical que tiene su tiempo. No sé si tú me aclaras cuánto tiempo tiene esta técnica funcionando como Desde, terapia, no sé, desde el 97. desde el 97. Lleva su tiempo sanando personas y entonces aquí entramos a la otra fase, ¿no? De lo que quería hablar aquí. ¿Por qué radical? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ahora que este perdón se transforma en radical? Vale. El autor de la técnica y del libro considera, en fin, y creo que lo podemos comprobar, que él enumera tres tipos de perdón. El perdón normal, que hemos hablado antes, el que toma tanto tiempo, tantos años, y en fin, y como se acumulan más agravios, pues la tarea se vuelve un poco como el Everest, Sí, ¿no? Subir una montaña. Luego está el perdón extraordinario, que hay personas que nacen con una mansedumbre, ¿no? Sincera. O sea, no es que nieguen lo que pasa, sino que tienen don, ¿no? Un don especial, o, por ejemplo, pues Jesús, para mm, Buda y muchísimos otros, ¿no?
es gente excepcional. O sea, no es gente corriente, es gente excepcional que viene con unos dones y unas misiones en la tierra y tienen esa facultad. No hay problema, ¿no? El perdón no es un problema para ellos. Bueno, entonces, nosotros no somos excepcionales, la mayoría de la gente no lo es, yo no lo soy. Por Entonces, ahora, ¿no? Por ahora, mientras uno no se prepare a ser excepcional. entonces uno se queda con el del tiempo, ¿no? Entonces, Colin Tipping lo que hizo, estudió bien el tema, estaba trabajando con gente que tenía cáncer, precisamente con pacientes de cáncer, hacía talleres y vio hasta qué punto era bueno para la gente poderse expresar, ¿no? Sacarlo todo, sacar. Pero lo que vio es que la gente tenía poco tiempo, o sea, tenía el tiempo, como decir, tenía poco tiempo de vida en principio, ¿no? El pronóstico no era ideal. Y Okay. entonces encontró una plantilla, o sea, un cuestionario de un Arnold Patent y la mejoró, ¿sabes? Porque encontró ahí una herramienta y dijo, uy, esto está muy bien para eso, ¿no? La mejoró y alrededor escribió el libro y creó la técnica, ¿no? Y en eso consiste el perdón radical, que es un proceso que te sostiene y te ayuda. Es decir, primero, hay como 5 fases. Primero vas a explicar lo que te pasa, lo que has vivido desde el punto de vista de víctima. Es decir, que por primera vez quizá en tu vida te vas a honrar debidamente. Es decir, no vas a ir directamente al perdón, sino que primero vas a ir a reconocer la herida, los sentimientos, etcétera, etcétera. Okay. Esto es difícil. Esto normalmente con terapia pues te tardas 10 años o cosas, ¿no? Y si no, pues cansas a los amigos, cansas a la familia, todo el mundo está harto de oírte y no consigues nunca algo o alguien que te escuche plenamente, ¿no? Entonces, la primera fase del perdón radical es esto, tú mismo o el terapeuta escucha plenamente todo, incluso lo no bonito, incluso la sombra, ¿eh? Lo que no quiero presentar, la vergüenza y toda la culpa, cosas que no nos confesamos. Y luego pasa siempre por un proceso en que luego vamos a ver un poquito, ponernos en las botas del otro, intentar entender por qué es así, sin dejar de sentir lo que sentimos. Y luego, digamos, recuperamos recuerdos de que esto ha pasado otras veces, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué será? Qué interesante, ¿no? O sea, ¿por qué me viene siempre lo mismo? Aquí hay algo, ¿no? Claro. Y al final llegamos a una dimensión espiritual que no hay que abordar inmediatamente, ¿entiendes? Porque si no, es la frustración de mi ser entero, ¿no? Que sufre primero. Y luego, cuando se ha descargado un poco todo ya, ¿eh? Con el proceso, podemos llegar a vislumbrar o a ver desde lejos, porque lo que es el aspecto espiritual. El aspecto espiritual es que habríamos, yo no lo doy como dogma, sino que es una propuesta, ¿no? Vendríamos a la tierra con un grupo de alma que van entrando en nuestra vida en diferentes momentos y con un contrato de alma en que yo antes de venir decidí, por ejemplo, estoy exagerando, pero es también para entendernos, decidí que cuando soy un ser espiritual, pues nada me duele, lo encuentro, la vida de la tierra es súper apasionante, pasan cosas, oh, qué bien, quiero vivirlo, pero no me duele, ¿eh? Desde, Claro, desde claro. ahí. Pero entonces es como el catálogo de un crucero de Dios, ¿no? O sea, es decir, quieres ahí, vamos a ver, traición, yo qué sé, infidelidad, enfermedad, handicap, o sea, perder un miembro, estar medio loco. Y, uy, qué interesante esto, y entonces quiero explorar eso, ¿vale? Porque esto es algo que me educa mi alma. O sea, es como si empezáramos yo lo explico así, con un alma bebé, ¿no? Sí, Un alma infantil y que a través de todas las experiencias vamos creciendo, creciendo, creciendo. El alma crece, ¿eh? claro. El ser humano brama, o sea, el ser humano grita, llora y tal. Son 2 dimensiones Sí, diferentes sí, y sí. hay que honrar las 2, ¿no? Claro. Entonces habríamos venido para eso, para experimentar, hemos elegido un programa y nuestra familia de alma está ahí para ayudarnos y nosotros ayudarles.
Entonces, mm, en la vida de los demás también podemos ser el malo, mm. ¿entiendes? Y a Sí, nivel altísimo está todo bien. ¿Eh? sí, A nivel humano no nos gusta ser el malo, pero si somos auténticos a veces pisamos pies, decimos sí. palabras o nos vamos o dejamos una pareja y cosas por el estilo, ¿no? Sí, esa parte, claro, cuando al nivel altísimo, yo la veo cuando tú estás desidentificado, ¿no? Con el personaje que viniste a vivir aquí en la Tierra y al desidentificarte con él, pues tú lo ves como algo que está sucediendo y no te afecta, ¿no? Eh, que sería como la conciencia única a la que no le afecta nada y luego cuando hacemos una Es encarnación, por más demás, yo lo entiendo más como una redención, es decir, que del ser humano doliente se opera una especie de alquimia, una transformación y llega a ese lugar, ¿no? Pero de forma natural, es decir, de forma espontánea a través del proceso y sin forzar. vale. Eso sería. Es más una transmutación, ¿sabes? Que un proceso intelectual o mental. O sea, yo ahí no me entrego, es como me entrego y a ese nivel, cuando llego a esa fase, me entrego. Hay veces, incluso te digo, muchas veces, llegando a esa fase, no estoy de acuerdo. En fin, digo yo, hablando de todo, Sí, sí, ¿no? sí. No estoy de acuerdo, me parece demasiado. O sea, ay, es muy bonito todo esto, ay, fenomenal. Así que quien me ha hecho daño, que se vaya por ahí en paz. Y no. Entonces, lo original también del perdón radical es que tú puedes hacerlo sin estar de acuerdo a lo largo del proceso. Pero algo pasa interiormente que funciona igual. O sea, es fantástico. ¿Por qué? Porque tú no estás dirigiendo la maniobra, no estás repartiendo justicia, ¿entiendes? Ni Sí, comprendo. bendiciendo, sino que te sometes a un proceso y te va llevando como una barca. Entonces tú puedes estar sentado en la barca protestando, ¿no? Pero la barca sigue avanzando y te lleva a otro lugar. Es esto. Vale, vale, vale. Entonces, esta es una... el perdón se produce no por algo que nosotros decidamos hacer, sino un cambio natural que viene a medida que vamos observando todo cuanto ha acontecido para llegar al hecho. Y entonces a medida que vamos en esa barca, como dices tú, vamos pudiendo ver de otra manera aquello que nos ha pasado, ¿no? Y por allí es donde se va produciendo como de manera natural el cambio en nosotros, que quizás al final uno no dice te perdoné, sino que internamente comprendí, decir, ahora comprendo, puede Sí, ser. bueno, no, perdón, perdona, Bueno, perdona, no, me había gustado. no, ¿Eh? no, porque no hace falta comprender, es, ¿cómo te Bueno, diría? cuando hablo de comprensión, no hablo de comprensión intelectual, sino la comprensión de la que hablo, de la comprensión también a nivel espiritual, que es eh, saber como dices tú, que me entregué a que eso tenía que haber sido así, ¿no? Es No, a lo que me como, entrego, no, a lo que me entrego es a la teoría, ¿eh? De que yo vine aquí para experimentar eso, los demás también, y yo también a veces soy el malo, la mala de la película, pero está todo bien, ¿entiendes? Porque nos estamos haciendo un favor, eh, actuando como actuemos o hablando como hablemos, a que yo o la persona esté experimentando cierta emoción. ¿Por qué? Porque hemos venido a encarnarnos en un cuerpo. El cuerpo es sensible, por definición. Bueno, tiene 5 sentidos ya externos, así, y también tiene sentidos internos, ¿no? sí, Entonces, el problema, el perdón no es posible, el inicio de un camino de perdón no es posible si yo no acojo mis sentimientos, mis emociones, etcétera. Esa es la básica, por lo menos en el perdón radical así es.
Vale. Y Exacto. incluso si la persona no cree en nada de esto, de que es un alma que vino a encarnar Da y que igual. antes de funciona. O sea, cuando No, llega a esta claro, fase, ¿qué es lo que tú claro, claro, comentas? es lo que te digo. Lo que te lleva es la barca, es el proceso. Entonces tú puedes decir, "Ah", incluso puedes no creerlo, encontrarlo ridículo, pero vas haciendo y luego dices, ostras, pasa algo, ha pasado algo, porque es a un nivel sutil que se deshace la pelota, ¿no? Que toda esa pelota enmarañada se va soltando. Entonces, creyente, no creyente, espiritual, ateo o lo que sea, que pruebe, es lo único que se le dice. Vale. Puede no estar de acuerdo, tú hazlo y ya verás, y luego si nada, pues tú lo tiras y ya está. Pero en general siempre pasa algo, siempre, siempre. Siempre hay Y un por tema. un, y por un mismo tema, a veces basta con una plantilla o con un proceso, digamos, pero a veces hace falta varias, ¿no? Varias a lo largo de la semana, a lo largo del mes o de los años, porque a veces lo que llamamos perdón, que es de hecho una especie de, como es de desligarse de algo que ha pasado, es ya no retener eso, ¿no? Es dejarlo ir, pero sin renunciar a mí. Esto a veces tarda, es una maduración. Entonces, el perdón no es algo que yo haga, decida, programe, etcétera. Hago un proceso y luego el perdón de verdad llega como una gracia. Es decir, un Entiendo. día me doy la vuelta y digo, ah, pues esto no está, se fue, ¿no? Sí, Pero sí, sí. es natural, no es que yo lo decida, no. Al contrario, hay que evitar a toda costa Intervenir en todo. violentarse. Sí, Sí, violentarse. correcto. Y crees que hay alguna recomendación como para no llegar a este punto, no llegar a un punto de que tengamos que pedir perdón para sanar? O sea, digamos que, ¿cómo hacemos para fluir? Para ir adelantando. Sí, no. Digamos, hay una nueva generación, hay niños, ¿no? Que van creciendo. Ya son, qué sé yo, van a la adolescencia, ya, personas que no ahorita no estén contaminadas con esto de las emociones para no llegar a enfermedades. ¿Qué recomendación pudiéramos tener como para que vivamos un poco, no evitando, sino aprendiendo a liberarnos en el momento presente, aprendiendo a liberarnos y no tener que estar Arrastrando, ¿no? Arrastrando, exacto, así arrastrando emociones que luego nos pueden hacer más daño. claro. Bueno, las emociones solo hacen daño si yo no las acojo, si yo no me las expreso. Okay. Perdón, vale, esto punto aparte. Ahí, a ver, hay dos perspectivas, hay dos maneras de mirar, ¿no? En cuanto a niños, adolescentes, es que están confirmando el programa que habían elegido, se supone, ¿no? Okay. A nivel de alma. Okay. Entonces, les pasan cosas, sienten cosas. Mm, el perdón radical, en particular, decimos, lo aplicamos a partir de los 18 o antes, si un padre acompaña, porque por ejemplo, hay una ceremonia, ¿no? En círculo, ¿eh? Y siempre, mira, siempre viene bien para quien sea, que tenga 4 años, 15 años o 60, poder hablar, poder Vale. decir. Vale. Eso es importantísimo. O sea, O sea, que la responsabilidad mucho en los padres de que dejen que sus hijos expresen lo que quieren y creerles, ¿no? Porque al principio, como tú dices, a un exacto, niño siempre hay que creerle. Eh, sí, sí. Claro, claro. Sí, yo recuerdo siendo niña me pasó algo y lo expresé a mi madre y giró la cabeza. O sea, es algo que es matador, sí, matador. claro. Eh, Hay que tener cuidado hoy en día porque de la manera que se crían los hijos son emperadores en casa. Entonces, pero bueno, si tú conoces a tu hijo,
me parece que puedes saber cuando exagera, cuando cuenta algo. Claro, Hay indicaciones que te dicen que no miente. Entonces, sí, es tu responsabilidad cogerle. Solucionarlo, sí, hay, se pueden hacer cosas, pero tanto en la justicia como con un psicólogo o en casa. Depende de la situación familiar también, ¿no? Porque hay momentos que no se puede hacer nada. Cuando, porque no se puede, vamos, por sí, diferentes motivos. Entonces escucha y el adolescente quizás se puede hacer algo más, porque ya también ya piensa, ¿no? Ya piensa. sí, Mientras que el niño recibe lo bueno, lo malo, pa, 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 ¿no? Es como está acribillado, ¿no? Y no es el eh, momento, no es el momento de decir tienes que perdonar, porque entonces ya sería un asesinato, o sea, sí, sería criminal decirle esto, ¿no? claro, Sería claro, no reconocerla. claro. Bueno, pero Y entonces, luego, dime. Sí, 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 no. Y luego cuando uno se siente alterado, nervioso, rabioso, recuerda algo, etcétera, es el momento de enseguida de hacer un proceso. Un proceso una hoja cara y cruz y hacerlo y las veces que sienta que necesite. Porque las cosas aparecen de maneras anodinas, es decir, que tú puedes, por ejemplo, siempre cojo ese ejemplo, es tonto, pero es igual, pero coges el bus, ¿no? El bus, sí, y el conductor tiene un mal día, te dice algo o no contesta tu pregunta o lo que sea, ¿no? Interiormente te entra ¿no? Entonces ya puedes anotar en tu agenda, hacer plantillas sobre el conductor del bus, porque allí van a claro, salir ahí hay cosas. algo, sí. Sí, que no tienen nada que ver con, bueno, digamos que el chofer de bus te ha hecho el favor de De dispararte hacerme los ver ojos. algo, claro, de disparar eso, correcto. Muy Y bien, nada más, ir haciendo sí, el proceso toda la vida, porque y entonces, pues, desentierras mucho, es decir, sigues sintiendo, pues te puedes seguir sintiendo indignado, etcétera, pero vas sacando materia que estaba por debajo, ¿sabes? vale. Y ya no montas dramas, sigues siendo un ser humano sensible que siente, que se cabrea, etcétera, pero lo vas tratando. Entonces Claro. se suaviza mucho y se van reproduciendo menos las cosas también. Sí, entonces esta plantilla nos ayuda a un proceso de autoindagación constante, ¿no? Y así, Indagación, indagación y transmutación de y las energías. transmutación, vale, Es perfecto. escoger las energías que tengo dentro y que me intoxican y transformarlo. Es un poco como lo de la alquimia, que transforma el plomo en oro, ¿no? Vale. Pues eso, es Y lo mismo. podemos decir que ese proceso de transformación entonces viene dando el perdón, ¿no? Es como, Exacto, es decir, que propicia el perdón porque prepara el terreno, ¿sabes? Al claro, soltar, al liberar, al volverse todo más ligero, al evaporarse mucha materia, etcétera, claro. pues ya no hay problema, ¿entiendes? Sí, exacto. Entonces, Y entonces, es claro, no hay cuando nada que perdonar. el perdón ocurre solo, lo que llamamos perdón, ¿no? Oh, espera. Vale, un Em, poquito de agua. Mira, la raíz de perdón es latina, es perdón, es decir, es por don. Es Ok, decir, es un don. No, no vale. es, no es una especie de, vale, eres un criminal, pero no pasa nada, está todo muy bien. No, 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 no. No Claro, es eso. claro. Es algo que sabe, que hay dentro, ¿no? Que... Es algo, yo digo que es una gracia, es una cosa que llega cuando tú has hecho el trabajo. Ok, ok. Y es allí cuando eso se da, es cuando realmente estamos liberando a través del perdón y es cuando el perdón está haciendo su potente fuerza sanadora. Mm, Exacto, claro. ahí, claro. Bueno, Lola, yo creo que por ahora esto es lo que Por hoy quería, basta. sí, por hoy, no, es lo que quería como reforzar, ¿no? Estas dos, esta comparación de qué es Los el dos perdón y conceptos, cómo, sí. exacto, y cómo es el perdón radical o cómo es el perdón que realmente sana. Y claro, bueno, que mejor que contigo que has trabajado con eso. Yo espero que esta no sea la primera vez que nos vemos.
Me gustaría Cuando conversar quieras, muchísimas cosas porque hay muchas cosas interesantes que creo que podemos sí, y compartir. hay que afinar a veces, ¿no? Porque Afinar, abordamos muchos temas exacto, y luego no es suficiente, hay que ir al temita ese y empezar a abrir la cajita, ¿no? exacto, exacto, y dejarlo allí bien claro. Y bueno, y como nuestras distintas vistas, ¿no? De visiones de lo mismo, porque un poco ese proceso que también tú haces a través del perdón radical, quizás yo no lo hago de la misma manera, pero vamos como por ese camino, ¿no? Vamos transitando en ese Claro, camino hasta que se le sí. despierta algo a la persona y Ad- dice, vaya, sí, sí, además, Nacarid, hay cosas que le sientan bien a ciertas personas y a otras no. Quiero decir, exacto, hay que tener todas las terapias disponibles porque cada uno, no sé, a mí me gusta la fruta, a ti la verdura o no sé qué, hay que claro, asimilar mejor, es decir, hay personas que asimilan mejor una cosa que la otra, por lo tanto, todo tiene su lugar en sí, este sí, proceso. sí, sí. Y también, exacto, la persona cómo percibe y cómo cada una tiene su proceso de sanación también, Sí, y ¿no? dónde le lleva la vida, y A dónde dónde la le lleva lleva. Exacto. Bueno, muchísimas gracias Lola, un a fuerte ti. abrazo y bueno, el perdonradical.es con Lola, que es Lucía Colón, y Gracias, hasta la próxima. Y bueno, no olviden visitar nakari.com y claro. revisar el blog. Un besito, adiós. Besitos a todos.